¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Tras el micrófono. El día de hoy tengo a una gran amiga de invitada, una amiga que vaya que esperamos mucho para poder grabar este episodio. Y pues, ¿para qué la presento yo si ya se puede presentar? Arlene Cáceres, amiga. Hola, bienvenida. ¿cómo están? No, pues para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí contigo, Brian. Un privilegio de verdad que me hayas invitado y te hayas tomado el tiempo de hacer eso. Un gusto y pues nada, vengo de la Iglesia de Ministerios de Avivamiento Torrefuerte con el pastor Gabriel Barajas en la Sí. colonia Lomas Taurinas. Cuando quieran ir, nada más me mandan mensaje y ahí nos vamos. Perfecto. Muy bien, al final le vamos a estar poniendo la dirección, horarios de servicios, todo lo que se viene por adelante. Y pues esperemos tener un buen tiempo de charla. Ahí el tema de hoy para los que se vienen conectando es servicio a Dios y misión. Así que el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy bueno. Amén. Si te acabas de conectar a ver esto, no le pongas pausa, no le pongas scroll, ni mucho menos te vayas para otro canal. Quédate porque vienen unos temas muy, muy padres y Dios te va a hablar de una manera muy bonita el día de hoy. Amén, amén. Así que, Arlene, pues empezando con lo que es el tema de servicio, lo que es servir. Porque normalmente cuando pensamos en servir, siempre pensamos en que en servir en alabanza, servir predicando, servir de ujier en la iglesia, servir en muchas áreas que son visibles siempre. Yeah. Pero, ¿cómo es servir a Dios fuera de los reflectores? Esa es una buena pregunta. Y creo que esa es una de las cosas que más hacemos como cristianos. Que no nos damos cuenta, pero siempre la estamos haciendo o poniendo en práctica. A veces inconsciente o conscientemente, pero la mayoría del parte del tiempo es inconscientemente. Cuando estamos en el trabajo, cuando vamos a una tienda, cuando le decimos a alguna persona Dios te bendiga, cuando le ayudamos a alguna persona a cargar una bolsa de mandado. O por ejemplo que a mí me ha pasado experiencia propia, una vez venía saliendo de la línea de San Isidro para Tijuana y una señora venía con 2 maletas bien grandes y yo la vi y dije, va batallando, no necesité decirle, oh, soy cristiana para ayudarle. Al contrario, fue como que, oh, déjele ayudo, porque iba 3 maletas bien grandes. Entonces ya le pregunté, oh, ¿de dónde viene? Y ella me dijo, no, pues vengo desde Washington y pues voy para Tijuana ahorita. Y yo, ok, y le ayudé. Y ahí la señora me empezó a sacar conversación y mi hija y que no sé qué y yo tuve la oportunidad y en ese momento de aprovechar para decirle que Dios le bendiga y que Dios le amaba. Entonces creo que esa es una de las formas que podemos trabajar fuera de los reflectores sin que nadie te conozca. Pero Dios te da a conocer a la gente, porque no es normal hoy en día ver jóvenes o ver a alguna persona adulta o algún padre de familia o alguna madre de familia que esté ayudando a otra persona. No es muy común ni muy normal. Son pocas las personas que se atreven a hacer ese tipo de cosas. Puede ser lo más mínimo y tú estás sirviendo al Señor fuera de los reflectores. Hay gente que incluso está en la iglesia y le gusta servir fuera de los reflectores. Que dicen, no, a mí no me pongan ni a predicar, ni a tocar ningún instrumento. Yo prefiero estar barriendo, trapeando o haciendo otra cosa que esté fuera del reflector. Pero son muy pocos y son contados. Y realmente normalmente esas personas son las más fieles a la obra. Así es. Me ha tocado verlo y bueno, hablábamos antes para los que están viendo fuera de lo que es la cámara, acerca de todo el tiempo que estuve en 13 y ahí había una persona, o hay porque sigue estando, que se llama Ricardo. Un saludo, Ricardo, y si ves esto. Ricardo y lo hablábamos en un podcast con Johnny, no sé si lo conozcas, Johnny Grijalva. Con él platicábamos en un episodio que grabamos de que Ricardo es de las personas que más sirven en la iglesia, pero que menos conocen. Porque es la persona que se encarga cuando rentan la iglesia otras iglesias de administrar, limpiar, acomodar, reacomodar después de... Amén. Es el que siempre llega más temprano y se va más tarde de la iglesia, es el que está en la barra del café, es el que está viendo lo de la luz, es el que está viendo todas las cuestiones, él las ve. Entonces, muchas personas no lo conocen, pero es es de las personas más fieles a la obra de Dios. Tremendo. Entonces, esas personas que a veces sirven detrás de ese telón, detrás de ese escenario, detrás de ese ministerio, son
pilares muy importantes, porque sin lo que ellos sostienen. hacen, muchas veces no se puede hacer lo que se hace los domingos. Amén. Amén. No, y esta, por ejemplo, la persona que abre la iglesia, la persona que cierra la iglesia. En nuestra iglesia hay un hermano que, bueno, y toda su familia, porque todo, literal, a veces es de que no va el hermano, pero va la hermana, o va su hija. Y el hermano Pedro, ¿verdad, pa? Ellos siempre están ahí de que ocupamos que abran la iglesia, rápido van y abren la iglesia. O ocupamos que cierren la iglesia, van y cierran la iglesia. O cualquier cosa están al pendiente. Y quizás no es un ministerio, por así decir, o es un apóstol, es un maestro, es un profeta, un evangelista. Pero sí es alguien que está sirviendo al Señor. Porque si no estuviera el hermano, ¿quién abre la iglesia? ¿Quién cierra la iglesia? Entonces creo que esa es una de las partes también que son importantes, pero no son visibles a la gente. Pero a Dios sí le agradan. Decíamos con un amigo que son como el apéndice del cuerpo. Porque realmente a veces muchos dicen, ay, es que el apéndice no sirve para nada, pero realmente cumple una función en el cuerpo y es muy, muy importante en los primeros años de vida. Entonces, muchas personas son ese apéndice de una iglesia que hace una función que nadie ve, que nadie le da el valor, pero que es muy esencial. Así es. Entonces, es bien importante también cuidar de esas personas. Amén. Cuidar y estar al pendiente de ellas. Así es. Porque como el pastor, el líder de matrimonios, el líder de alabanza ocupan, también ese hermano ocupa. Gracias, amén. Todos somos un cuerpo de Cristo. Exactamente, y cada uno cumple una función distinta. No quiere decir que uno haga más o menos, sino que se complementan lo que hace cada uno. Se complementa, amén. No todos son llamados a ser la voz, pero sí son llamados a ser el dedo chiquito del pie del cuerpo de Cristo. O hacer la pierna, o no sé, qué sé yo. Hay muchas funciones que se pueden hacer en el cuerpo de Cristo, que a veces nos preocupamos más por los reflectores o por la vanagloria también. El querer ser la voz de Dios, esa voz que clama en el desierto. Y no, es que tú vas a clamar en cualquier lugar donde Dios te ponga si eres una persona fiel y leal, que fue lo que dijiste, para Dios. Exactamente, y es que a veces hoy día, y lo hablábamos con otros amigos, que hoy día estamos a veces en esa fiebre de la hora, del querer estar en todos los eventos, querer estar en todo lo que hay, pero estar arriba de una tarima, que te vean, que la exposición, ay, mira, está tocando, está cantando, está predicando, pero no siempre se trata de eso. O sea, el servir tiene que estar en tu día a día. Amén. O sea, no nada más cuando, en mi caso, me cuelgo una guitarra o cuando estoy haciendo una mezcla de audio, no. Amén. Y tiene que estar también en mi trabajo. Amén. También en mi día a día, cuando voy camino a mi trabajo, cuando voy en la calle, o sea, lo que te contaba apenas, o sea, a veces en eventos me ha tocado servir en otra área o me ha tocado no servir, pero hay personas que pues por el podcast, por tocar o por otras cosas se acercan y es justo ahí donde Dios quiere usarte. Amén. Tener esa función. Es un medio para conectar contigo y para conectar con Dios también, porque Dios te usa de esa forma, que tremendo, es poderoso. Ahora que mencionas lo del trabajo, me han pasado ciertas experiencias en el trabajo respecto a mi relación con Dios y la gente, porque estoy en un trabajo donde hay muchos jóvenes. Entonces estoy expuesta a ciertos temas que se pueden hablar y ellos se acercan, y hay amigas que se me acercan y me han hablado de ciertos temas que en alguna ocasión le hablé a mi papá y le dije, papá, estoy llorando por una muchacha ahorita en el carro del estacionamiento del trabajo. Porque la muchacha estaba llorando y me decía, es que no sé por qué quiero llorar, porque estás hablando de Dios. Siento la necesidad, me dijo, de buscar de Dios, pero no sé cómo. Y yo le dije, si quieres yo oro por ti. Y él me dijo, sí, ora por mí. Y estaba otra joven de 18 años. Yo dije, wow, este es el momento. Y el Espíritu Santo se glorificó. Pero no fui yo. El reflector no estaba para decirme, oh, fuiste tú. No, ahí estaba el Espíritu Santo y la necesidad de las personas que estaban conmigo. Porque así como ellas necesitaban ese momento, también lo necesitaba yo. Porque no solamente es edificada la otra persona, sino que también tú eres edificado. Entonces, cuando dejas que Dios sea el centro de todo, todo es edificado por medio de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde Dios te lleva a un crecimiento espiritual aún más grande y te dice, no necesitas estar en alguna posición grande donde la gente te vea
para poder mostrar quién eres tú para mí o quién yo soy en ti. Porque la gloria de Dios ya es. Tú no puedes hacer nada para que la gloria de Dios se vea. La gloria de Dios ya está. Entonces Dios ya fue glorificado. Jesús ya fue glorificado. Entonces Él se glorifica y se sigue glorificando donde Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Y en ese momento Dios se glorificó. ¿Por medio de qué? De que se le dio la libertad y dijimos, ok, que sea Dios aquí. Y esa es una de las cosas que a mí me han pasado, por ejemplo, fuera de algún reflector o fuera de la iglesia, que yo digo, wow, este es Dios. Es que sí, y hoy día a veces confundimos la labor altruista, que también, ojo, también es algo muy bueno. Yeah. Es algo que obviamente ayuda mucho a las personas, pero no se basa en qué labor altruista hiciste y en qué bonita foto saliste dándole comida ahí al que lo necesitaba, sino qué palabra le diste a esa persona. Y que esa palabra... Eso es lo que realmente marca. Porque como hay iglesias yendo a llevar comida a las personas que lo necesitan, a los hospitales, también hay otras instituciones que lo hacen. ¿Cuál es la diferencia de esas instituciones a la iglesia? Que nosotros no nada más llevamos comida física, sino también alimento espiritual. Entonces, esa tiene que ser la diferencia radical. Y ahora que mencionas eso, fíjate que 2023 yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo nueva. 3 de abril me pasaron algunas cosas y Dios me trajo otra vez, ¿no? a su encuentro, a su presencia. Y yo volví a entrar a este trabajo donde estoy ahorita. Ahí conocí bastantes jóvenes también, que ahorita ya muchos de ellos ya no están, ya se cambiaron de trabajo, whatever, ¿no? Entonces aquí conocí a una joven, yo estaba hablando de Dios con algún supervisor, lo que sea, estábamos en lonche, y mientras estábamos platicando de Dios, estábamos hablando del principio y por qué Dios creó a la humanidad y cuál es el propósito, cuál es todo eso. La joven nomás estaba escuchando y prestando atención, y cuando íbamos en el carro de regreso para la base del trabajo, ella me comienza a preguntar cosas y ya empecé yo ahí, aproveché, dije, este es el momento, Dios quiere hablarle. Entonces, antes de que yo y ella tuviéramos esa conversación, yo la escuché ella hablando de Dios, pero hablando cosas que diciendo como que ella no recibía a Dios, como que ella no quería nada con Dios, ella no tenía esa fe, pero hasta el más ateo puede creer en Dios. Entonces, ese día que yo platiqué con ella, yo dije, wow, Dios sabrá por qué, ¿verdad? 2025 me entero que ella está yendo a una iglesia. Y ella me habla y me dice, oye, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos en aquel trabajo? ¿Te acuerdas de esto que hablamos? Pues esa palabra que tú me hablaste me recordó tanto, dice, y me llevó a tener un encuentro con Jesús cara a cara. Y dije, wow. Y ahorita ya tiene que 4 meses con un pastor, yendo a una iglesia, con su familia, su esposo y sus hijas. Y yo digo, wow. O sea, no fui yo. La palabra hace su función como tiene que ser. Porque ahí es Dios el que se glorifica. Y eso para mí fue una experiencia que digo, wow. Y es que sí, wow, o sea, lo radical que puede ser una palabra que a lo mejor no es la más profunda, la más sabia, o muchas veces, créeme lo que a veces no es una palabra tan compleja la que Dios busca darle a una persona. A veces es una palabra que la persona necesita. Amén. Inclusive un simple abrazo de la nada a un amigo o una amiga puede traer un cambio bien radical. Amén. O sea, hay pequeñas acciones o pequeñas cosas que pueden cambiar mucho. Amén. Y mira, voy a entrar en un tema a lo mejor un poquito o un mucho controversial, y te lo digo porque en mi trabajo se da mucho, y me ha tocado platicar mucho con amigos acerca de el lugar que se le daba anteriormente o la manera en la que se veía a pues las personas que actualmente están en estos movimientos LGBT y toda esta clase de cuestiones que se viven hoy día, y cómo antes la iglesia lo rechazaba desde la puerta. Cuando a veces ahí es donde está justamente la inflexión del por qué ellos han caído a ese arraigo, a esa cárcel espiritual. El rechazo de todas las personas. Así es. Muchas de esas personas únicamente requieren realmente ser restauradas, ser entendidas, comprendidas, y que Dios trabaje en ellas. Pero ¿cómo vas a querer que Dios trabaje en ellos si les está cerrando la puerta desde que van entrando? Wow. Es un tema muy controversial el que acabas de tocar, pero creo que una de las cosas que más podría obrar en la vida pues básicamente de esta condición que está en el humano, que es una atadura espiritual,
que es una necesidad, o sea, necesitas una sanidad interior desde adentro. Exactamente. Hay un problema de raíz porque todo siempre va a radicar en algo, sea en la niñez, adolescencia. Así Hay es, algo algún donde el trauma. enemigo quiso actuar y logró su objetivo, pero son cuestiones que Dios tiene que trabajar. Amén. Y hay una cosa aquí que Jesús nos dejó cuando se fue. Y él dijo en Hechos del capítulo 1 en adelante que le dice a los discípulos, hey, tranquilos, tranquilos, porque yo me voy, pero espérense aquí hasta que venga el Consolador. O sea, no se vayan de este lugar y el Consolador convencerá a la gente de pecado. Entonces, si en nosotros está, la iglesia tiene que preocuparse más por que el Espíritu Santo no sea quitado de nosotros. Para que cuando esas personas lleguen, el Espíritu Santo, el poder de Dios que esté en nosotros, tenga la capacidad y toda la autoridad de poder tomar en obra lo que Dios y lo que Jesús dejó. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia de poder. Y si la iglesia vive en el poder de Dios, va a tener el poder para cambiar la circunstancia. No por su propia idea, no, pero sí por la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la capacidad para poder combatir con lo que está dentro de esa persona. Entonces, cuando hay necesidad de sanidad interior, tenemos que ser tan sabios y tener un amor tan, pero tan de Dios para no dañar. Y es que lo que dices es bien importante, la palabra amor, porque lo que vino a demostrar Jesús en la tierra fue amor. O sea, él dejó dicho que el que quisiera ser exaltado, primero tenía que... Exactamente. Entonces, él vino a poner la muestra de lo que realmente es servir. Él creo que el máximo ejemplo de servicio nos lo vino a dar Jesús. Amén. O sea, desde ver cómo el que era el rey, el hijo del Padre, el hijo de Dios, que fuera el que vino a lavarle los pies a sus discípulos, fue una de las muestras más grandes de servicio que puede haber. Y mostrando justamente lo que nosotros tenemos que llevar a las personas. Amén. Ese amor. Ese amor. ¿Por qué? Porque a veces vamos con ese prejuicio. Y tristemente la iglesia antes estaba acostumbrada a que la limpieza del ser humano tenía que ser de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Que tienes que verte como cristiano, aunque por dentro no seas cristiano. Amén. Pero realmente el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Amén. Es de adentro hacia afuera. Y fíjate que hace rato, literal hace rato, yo estaba escuchando una prédica y hablaba de ser sano de adentro hacia afuera. Y estaba hablando de este paralítico que literalmente sus amigos lo cargaron para pasarlo, para llevarlo con Jesús. Para llevarlo con Jesús desde el techo hasta abajo, porque la multitud era tanta que no podían ni entraban por ningún lado. Entonces me llama mucho la atención cómo Jesús, en vez de ponerse a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, no, lo vio, le dijo, y vio la situación, y le dijo, hey, la fe de tus amigos te ha salvado, te ha sanado, o sea, te ha salvado. ¿Y qué le dice Jesús? Sé sano, o sea, ahora ya eres sano. Pero Jesús se refería a una sanidad desde el interior. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo eso? O sea, la condición de su cuerpo era un problema del interior. Por eso tus pecados te son perdonados. Y por eso los fariseos que estaban ahí escuchando le dijeron, ¿y este quién es para andar perdonando pecados? O sea, por eso tenían una controversia con Jesús, porque nunca nadie, ni Moisés, ni David, ni ningún otro hombre de Dios en la Biblia se había atrevido a perdonar pecados. Pero Jesús mismo les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, tiene autoridad para hacer eso. Y me llama mucho la atención que Jesús, en vez de preocuparse por el exterior, en vez de decirle, hey, te sano, te toco la pierna pues para que seas sano, no, sé sano, desde el interior, desde ahí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te sana desde el interior, todo tu cuerpo va a ser sanado. Por eso me gustan mucho los salmos de David que dice que desde los huesos, o sea, desde los huesos Dios te sana, o sea, desde lo más profundo, Dios quiere sanar tu corazón. Entonces, cuando hay una sanidad completa, tu exterior tiene que reflejar eso. Y es que muchas veces queremos que toda esa sanidad venga porque alguien ore por ti,
porque el pastor baje de donde está predicando y te ponga la mano. Inclusive cuando muere en la Biblia, cuando muere la hija de Jairo y pues él está desesperado, va a buscar a Jesús y cuando llega con Jesús le dice, oye, pues mi hija está mal y él va en camino. Entonces prácticamente Jairo le dice, yo sé que tú eres alguien bajo autoridad y que tú tienes la autoridad, tú solamente suelta la palabra, desde aquí mi hija va a ser sana. O sea, Amén. la fe que él tenía y el saber que yo no ocupo que Jesús llegue. Así es. Yo sé que si Jesús habla, la sanidad se va a dar. Eso es poderoso. Porque el Y mismo es... Jesús llega y resucita a la Amén. niña. Cuando todos creían que ella estaba muerta, cuando todos ya daban todo por perdido, él sabía que estaba con Jesús. Amén. Y él sabía que Jesús no lo iba a dejar solo. Amén. Es que somos... Hay una cosa ahorita que el enemigo por eso trae mucha confusión y duda ahorita en este ambiente en el que se está viviendo el mundo. En el aspecto de que necesitas fe para creer que Dios puede mover cualquier cosa ahorita, para transformar cualquier cosa ahorita, radicalmente. ¿Por qué? Porque eso que dices de la hija de Jairo, cómo Jairo creyó y tuvo fe de que aunque Jesús no fuera, iba a poder ser sana. El centurión, por ejemplo, que le dijo, hey, solamente suelta la palabra. O sea, el reconocer que el poder de Dios puede ser tan majestuoso que no importando que esté físicamente, el Espíritu Santo puede hacer algo. Que somos bienaventurados los que creemos en el poder de Dios que está en movimiento ahorita mismo, de creer que Dios está haciendo algo. Entonces somos bienaventurados todos los que creemos y tenemos fe en eso, mover del Espíritu Santo. Es que sí, y exactamente vuelvo a lo mismo. La gente espera a alguien que venga y te ponga y te diga y te suelte la palabra. Y no va a pasar eso. Con el pastor Isaí nos platicábamos acerca de lo que hemos vivido en estos eventos que te decía de altares. Y una de las cosas que nos encanta es que no ocupamos o no nos centramos en ministrar o en estar imponiendo manos. Dios, a través de la alabanza, de la adoración y exaltación a Él, se mueve. Amén. Y me tocó en altares de hace años, que antes de que yo estuviera siendo parte de, cuando me tocó ir a uno, y me contaba ahí de donde fue Jessica, una amiga mía, sanada de cáncer de tiroides. O sea que sin necesidad de que nadie le impusiera la mano, mientras todos oraban, ella salió corriendo al baño a vomitar, y cuando fue a hacer estudios ya no tenía cáncer. O sea, a veces no necesitas que alguien venga y te ponga la mano. Eso es poderoso. Fíjate que ayer venía platicando con una amiga del trabajo, literal. Iba para el dentista y como ahí estaba cerquita, pues ahí la dejé, ¿no? Pero aproveché el momento porque ella tiene una necesidad con su mamá y no conoce nada de Dios, o sea, lo básico conoce nomás. Y cuando venía platicando con ella, le dije, ¿sabes que Dios puede hacer un milagro en tu mamá? Y ella me dijo, todos lo hemos intentado, dice, pero no pasa nada. Y me enseñó un santo al que adoran para que ese santo le haga un milagro a su mamá. No, yo lo vi y dije, wow, poder en Cristo Jesús. Y le dije, no, mira, le digo, con Dios es un poco más diferente. Vas directamente con Dios en un lugar donde no necesitas algún reflector o algo o alguna persona, y vas y le pones lo que necesitas y Dios te lo puede dar. Ahora, Dios, ¿cuál es la misión de Dios para con tu mamá o para con tu familia o para contigo? No es sanarla. No es sanarla. La misión de Cristo en la tierra fue salvar al mundo. Cuando entiendes cuál es la misión de Cristo, dejas de buscar tu necesidad y comienzas a buscar lo que Dios te puede dar. Porque Dios te puede dar el milagro que quieras, pero Dios no va a andar complaciendo a nadie. Exactamente. Y si sabe que si te da el milagro y tú después lo dejas, pues Dios no te va a dañar. Dios te quiere con Él. Y Dios te puede sanar si Él quiere, sí, se lo puede hacer. Pero si Él sabe que ese milagro te va a alejar de Él, entonces mejor no te lo da. Y es que fíjate lo incorrecto que desde que oramos o pedimos estamos. Porque normalmente cuando tienes una necesidad, una enfermedad, lo primero que oras es, Dios, dame la sanidad. Dios, sáname, Dios, ayuda. ¿Cuándo has visto a alguien que tiene un problema orar y decir, Dios, haz tu voluntad?
esa es la oración más correcta que tenemos que tener siempre con Dios. Amén. Estás pasando una situación económica, estás pasando una situación emocional, una situación de salud. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Dios, haz tu voluntad? Haz tu voluntad. Ayúdame a saber por qué estoy pasando esta prueba. Enséñame. Para poder aprender de ella, para poder pasarla. Amén. Porque cuando estamos pasando una prueba ni siquiera sabemos qué prueba es. Así Y hasta es. que no la pases, no entiendas por qué Dios te está llevando ahí, no vas a poder pasar de ahí. Amén, amén. Y hay una situación en la iglesia, bueno, en mi iglesia, con un jovencito que tiene ahorita creo que 19 años, si no me equivoco. Y este jovencito, no sé si me equivoco, fue en el año pasado o iniciando este año. Bueno, el chiste fue que a este joven le pasó algo, le dio un parálisis en todo el cuerpo, de la nada. Él estaba normal, le dio un parálisis en todo el cuerpo y sus piernas dejaron de funcionar. Le hicieron exámenes en el hospital y le dijeron a su mamá, no, pues su hijo ya no va a caminar, no va a haber alguna solución. Si le hacen terapia, pues no le aseguramos que su hijo vuelva a caminar. Y pues nada, ya no va a caminar. Fue la esperanza que le dieron a ese joven. Y su mamá, si te pones a ver su vida, pues la mayoría del tiempo en la iglesia, sirviendo a Dios, buscando a Dios, a estirones y jalones estaban ahí en la iglesia, fieles a Dios. Y tú dices, ¿cómo? O sea, si van a la iglesia, si están buscando, si quizás siempre han estado ahí, nacieron en cuna de oro los jovencitos, el jovencito es cuna de oro, cuna de evangélica. Y dices tú, ¿qué onda? Y ahí es donde dices, ¿qué onda, Dios? Y hay gente que cuestiona a Dios y dice, ¿por qué? Pero si no ves. Pero ahí es donde dices, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieras hacer. Y ellos siguieron en la iglesia, siguieron buscando. Y creo que eso les dio un motor más, un reto más, para animarse a buscar más de Dios. Los animó a buscar más de Dios. Entonces, en alguna ocasión, ya ahorita, ya después de meses, este joven camina. Este joven camina y está yendo a la iglesia. El martes, que pasó de esta semana, me sorprendía tanto que estaba dirigiendo el discipulado de jóvenes. Cuando tú lo veías en muletas o en silla de ruedas. Wow. Y tú dices, ¿cómo está caminando? Y está caminando. Pero eso fue un proceso de crecimiento para tratar con su interior. Entonces Dios trata desde el interior con las personas. Dios no está preocupado por el exterior porque esta carne tiene una sentencia ya. Y su sentencia es muerte. Pero lo que está dentro es lo importante. Entonces Dios está más preocupado por sanar tu interior, transformar tu interior y después viene lo que viene. Exactamente. Y es que también el entender qué vamos a hacer con esa sanidad o con ese talento también. Porque una de las preguntas que más me retó a mí fue cuando una persona, que seguramente va a ver este video, me dijo y me hizo una pregunta que me retó y realmente me hizo analizar muchas cosas. Me dijo, ¿qué harías si no tuvieras las manos? Cuando yo mi recurso de servicio desde que conozco a Dios fue tocar. Wow. Entonces me dijo, ¿tú qué harías si no tuvieras las manos? Tremendo. Y te pones a reflexionar y dices, es cierto, o sea, esto no es todo el servicio de Dios. No todo se basa en ir al evento y tocar bonito y ay, qué padre las selfies, las fotos y los videos. Así es. No, hay más allá. ¿Para qué estoy haciendo esto? Amén. ¿Qué harías tú si te quitan la voz? Hay muchas cosas que tenemos que realmente entender para quién lo hacemos y no qué es lo que hacemos. Amén. Porque cuando entendemos para quién lo hacemos, entiendes que no importa qué es lo que hagas, sino para quién lo haces. Amén. No tengo manos, ok, pero tengo boca. Puedo predicar. Y no necesariamente en la tarima, con mi alrededor, con las personas con las que convivo diariamente. Así O sea, es. tienes que realmente ver para quién lo haces, ¿Para no quién lo qué estás es lo haciendo? que haces. ¿Para quién? Esa es la pregunta que te ayuda a examinar muchas cosas, literal, y saber realmente a qué dirección vas. Porque cuando sabes para quién lo haces, sabes para dónde te estás yendo, literal. Y si examinas bien y dices, no estoy segurísimo de que lo estoy haciendo para quién, mejor me regreso. Entonces, si tienes que volver a iniciar de nuevo, inicia de nuevo.
a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque matar tu yo es lo mejor que puede pasar. Porque ahí es donde Dios comienza a ser el centro por completo en tu vida. Exactamente. Y fíjate, en el ámbito musical me pasó mucho porque, bueno, yo vengo de tocar, antes de tocar en iglesia, yo cuando llegué a Tijuana yo tocaba en bares, o sea, yo me tocó conocer a muchas personas también en ese ámbito. Y cuando tocas en lo secular, tú estás acostumbrado a que te griten a ti, Claro. que te admiren a ti, que tú seas el centro de atención. Uh-huh. Entonces cuando llegas a Dios, a Jesús, todo es para Él, no es Para Él. para ti. Amén. Toda la gloria es para Él y no es para ti. Para su gloria. Exactamente, entonces es una gran... Y apenas lo hablamos el podcast pasado, no hace mucho hablamos de la diferencia entre ser un músico y ser un adorador. Entonces esa es la diferencia radical. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar en cualquier lugar, pero Tremendo. no importa que toque increíble y que sea el mejor guitarrista de todo Tijuana, de todo México, lo que quieras, Sí. sino que sepa tocar para Dios, Amén. adorar a Dios. Un adorador sin su instrumento puede seguir siendo un adorador. Así es. Y un músico sin su instrumento ya no es nadie. Ya no es nadie. Wow, tremendo. Es que la verdad que en este tiempo la adoración, bueno, los músicos en las iglesias sí se han distorsionado un poquito. En el aspecto de que la mayoría buscan reflector que adorar a Dios y provocar que la gloria de Dios se manifieste en ellos y en las personas. Porque tenemos que tener algo en cuenta, la adoración de un altar en una iglesia es muy importante. Muy importante. Es demasiado fuerte lo que dices y me recuerdo cosas, dices altar y hasta se me enchina la piel. Porque te lo prometo, el último altar es que estuvimos fue una experiencia tan increíble que vivimos. Hubo un punto en el que fue tanta la presencia de Dios que se sentía que todos los músicos dejamos el instrumento a un lado y nos postramos. Wow. Lo más increíble en ese momento fue que todas las personas que estaban siguieron adorando. Wow. Sin que hubiera música. Poderoso. No había nadie tocando. Poderoso. Y la adoración fue el momento más fuerte de todos adorando. Cuando no hubo música. Está tremendo. Dios es tan perfecto y tan hermoso que, por ejemplo, en mi iglesia, lo pongo de ejemplo, no hay pianista ni baterista los días entre semana. Esto pasó de repente, pues no, se fue el pianista y pues ya no va a haber baterista y pues se acabó. Pero los domingos sí hay. Pero por lo regular ponen pistas y solamente son las voces. Y yo el otro día que estaba adorando me puse a pensar en eso y dije, Señor, ¿cómo la circunstancia sin tener al piano o la batería o el ritmo así físicamente nos lleva a tener un encuentro aún más profundo contigo? ¿Por qué? Porque te seguimos buscando sin tener estos instrumentos. Y tu presencia es lo primordial, que es la necesidad que tenemos ahorita y por eso te estamos buscando. Entonces creo que por eso Dios a veces permite que cosas no estén para que realmente nuestros corazones busquen sinceramente su presencia. Es que yo te hago una pregunta. ¿Cuándo vas a conocer realmente la adoración a Dios? ¿Cuando están los mejores músicos o cuando no hay música? Cuando no hay música. ¿Por qué? Y esto es algo bien fuerte y que mucha gente no entiende. Mucha gente necesita de música para poder adorar. Conectar. Cuando tu alma lo que anhela es adorar a Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Adorar. ¿Cuándo? Sin parar. Entonces tú dices, si no puedes adorar 15 minutos que dura tu alabanza, imagínate cuando llegues a la presencia de Dios. O sea, yo a veces le digo a un amigo, esto es un entrenamiento básicamente de lo que vamos a hacer por la eternidad. Y cuando realmente entiendes y conoces lo que es la adoración, no te quieres ir de ahí. Es que cuando sientes el toque del Espíritu Santo y sientes la presencia de Dios, algo
no sé, es como un vicio que no quieres quitarte de ahí. Dices, no, es que es Y es que tremendo. ahí es donde ocurren muchos milagros, sanidades, muchas cosas, porque tú no vas buscando eso. Ujú. A través de eso viene. Pero Pues, tú no vas buscando una sanidad, no vas amén. buscando una restauración, pero a través del adorar viene. Viene. La adoración tiene un poder poderoso y sobrenatural. De verdad que yo lo descubrí en ese ámbito que dices. Digo, porque hubo un tiempo donde yo estaba como que yo decía, es que guerra espiritual, y no, no era ninguna guerra espiritual. Era adoración que yo necesitaba hacer. Y cuando descubrí que la adoración tiene el poder de abrir los cielos, descender la presencia y que los ángeles acampen alrededor de ti, todo lo que te esté perturbando a tu alrededor se va a ir. Porque no se resisten al poder de Dios. La luz y las tinieblas no pueden prevalecer. O prevalece uno o uno nomás. No podemos ser uno sí y el otro no, no, es uno. Y cuando la adoración hace que el cielo se abra, la presencia de Dios se manifieste y descienda sobre ese lugar, todo lo demás tiene que irse. Y cuando aprendí eso, dije, yo no necesito agarrarme como loca en mi casa y ponerme a gritar. No, yo creo un ambiente de adoración y eso se tiene que ir. Y quiero remontarnos a la Biblia. ¿Te acuerdas cuando al rey lo atormentaban los demonios? ¿Cuándo era el Y David, momento cuando dejaba de atormentarlo? cuando David tocaba el arpa, A través de la adoración. a través de la adoración. Fíjate nada más lo poderoso. Qué clave. Bueno, retomando el tema en sí, eso es adoración. Amén. O sea, eso es cuando realmente entendemos el significado de la palabra adoración. ¿Ok? Y la adoración es uno de los tantos medios de servir que hay. Porque hay muchísimos. Amén. O sea, en sí la Biblia nos menciona 5 ministerios. Pero esos son los ministerios que Dios fundamentó. No quiere decir que fuera de esos 5 ministerios no pueda servir. Así es, amén. Muchas veces, inclusive esos mismos 5 ministerios ocupan de áreas externas para poder funcionar. Así es, así es. O sea, Dios en su increíble perfección siempre ha hecho todo perfecto. Amén. Por algo fundamentó sus ministerios, pero también por algo mismo Pablo nos vino a enseñar lo que creo que Pablo es uno de los ejemplos más grandes que ha habido de servicio. Porque siendo justamente el perseguidor de los cristianos en aquel entonces, fue el, digamos, último que se unió a seguir a Jesús, pero fue el que más escribió. Tremendo, tremendo, Pablo. O sea, lo que Pablo nos vino a enseñar fue un ejemplo tremendo de servicio. No, está. Y justo de lo que mencionabas hace rato, decías, a veces hay personas que quieren ser sanas, pero Dios no les da la sanidad porque sabe que cuando se las dé se vaya. Pablo siempre tuvo un aguijón. Siempre tú. ¿Por qué? Porque él mismo entendía que la función de ese aguijón era mantenerlo enfocado en Dios. Amén. Y él nunca pidió que le quitaran ese aguijón. Así es. ¿Cuándo en la Biblia dijo Pablo, yo quiero que me quiten mi aguijón? Dios, quita este aguijón de mí. No. Tenía que luchar con eso. Exacto. Día con día. Y creo que todos en algún momento tenemos una lucha y tenemos que tener una lucha así, como Pablo, para poder persistir y ser perseverantes en el camino de Cristo. Porque el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y el propósito de Jesús, como lo dije hace rato, siempre va a ser salvarte. No usarte. Sí, es parte de la salvación, viene junto con pegado. Pero ¿qué hay de las personas que están en un lecho de muerte, en un hospital, y les tocan 5 minutos de vida? Y les dicen, ¿sabes qué? Ya, no hay más. Ya te puedes morir en 2, 3 días, 5 minutos, no sé. Y esa es su oportunidad de salvarse. Entonces, a veces no va a ser una salvación de que, Dios te salvó y vas a vivir una vida dedicada al ministerio. No, a veces va a ser una salvación donde vas a estar en ese lugar y Dios te va a dar la oportunidad de que te arrepientas de corazón y te va a dar la oportunidad de que te vayas con Él a descansar. Exactamente. Y es que, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Julio Melgar. Oh, ya, tremendo. Julio Melgar es uno de los máximos ejemplos de eso. Y de adoración. Que fue un adorador tremendo, pero que todos en los últimos momentos de su vida le daban palabras de que Dios te va a sanar, Dios te va...
Y solamente me tocó ver mucho un video de solamente un Uno. pastor que fue el que realmente le dijo la palabra que Dios le había dado. Así es. Y hacer entender que no siempre se va a hacer la voluntad de lo que nosotros queremos, Amén. sino lo que Dios hizo a través de él. Amén. Y Julio Melgar, tremendo, tremendo. Dejó un legado tremendo para cada adorador también. Porque pues yo creo que los evangelistas, los profetas, los apóstoles buscan la rama del apostolado para seguirlo, crecer en él. Entonces, yo creo que los adoradores, yo creo que les dejó una buena tarea. Exactamente, y es que también entender que, porque muchas veces en el ámbito de cristiano queremos terminar imitando al mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, y está excelente que siempre crezcamos, demos lo mejor a Dios, como Amén. muchas bandas que hoy día hacen música para Dios, eso está Con increíble. excelencia. Pero muchas veces pasamos de eso a admirar más a la banda que lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Y qué es lo que trae eso. Y apenas lo predicaba el pastor Isaías hace poco en un evento. Y decía que una persona le decía a él, no, es que yo conozco a fulano, a tal y tal. Y decía yo le dije, ¿sabes a quién conozco yo? Yo conozco al Espíritu Santo. Muchas veces perdemos ese enfoque. Y no quiero que me malentiendan, está súper bien a veces conectar con esas personas que han vivido experiencias Amén. increíbles. Claro. Pero hay un punto entre conectar con ellos, conocerlos, y algo muy diferente que ya es admirarlos más a ellos que a quien ellos adoran. Literalmente, sí. Y ahorita, más en este tiempo, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo por ahí se mete también. El enemigo anda buscando adoradores también. Entonces, si él te puede confundir y te puede llevar a una confusión completa en tu vida, él lo va a hacer para que adores cualquier cosa. Hay gente que adora la música secular, que le encanta la música secular y la adoran y la idolatran también. O pueden idolatrar el gym, por ejemplo. También hay gente que les encanta el gym y se vanaglorian en él. Entonces sí es de cuidado ver bien qué estás mirando y por qué lo estás haciendo. Saber que realmente si estás adorando, por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No hay otro. Él es el consumador de la fe. Solamente en Él hay que poner nuestra mirada, porque si no la ponemos en Él, no hay visión. Y sin visión no hay enfoque. Y sin enfoque no va a haber un destino. Tenemos que tener bien trazado cuál es el camino. Dice la Biblia que sin visión el pueblo se desenfrena. Así es. Entonces la importancia que hay en estar en la visión. Amén. Y lo que platicábamos hace rato, el enfoque cristocéntrico. Cristocéntrico. Cuando Cristo es el centro, no va a haber denominación, no va a haber nada que pueda... Es como un idioma. Amén. El español tiene muchos acentos. Está el argentino, el colombiano, el peruano. Aquí mismo en México hay muchos estados en los que hablan diferente, pero sí, no deja de ser español. No deja de ser español. Y te puedes comunicar con un argentino, con un colombiano, con un peruano, con un chileno. Amén. Porque es español. Sí. Eso es cuando... Es un ejemplo de lo que es ser cristocéntrico. Cuando es lo mismo, cuando adoramos al mismo Dios. Cuando Cristo, Jesús es el centro. No importa de qué denominación seas. Así es. Siempre el centro va a ser Jesús. Amén, amén, amén. Eso está poderoso. Siempre el centro tiene que ser Jesús. Y es como dice Salmos 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que tu lámpara es tu palabra para mi camino. Si la palabra de Dios no está en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, todo puede perderse. Pero si estamos en la lámpara del Señor y su palabra alumbra nuestro camino, llegaremos a la meta, que es su salvación. No es cumplir el ministerio más wow de la tierra. Llegar a la salvación. Y que cuando Cristo nos vea diga, sí te conozco, yo te conozco a ti. Exactamente, y es que entender que a final de cuentas también a veces creemos que con nuestras acciones hechas aquí en la tierra es con lo que vamos a acceder al cielo.
No es por obras. No es por obras, o sea, obviamente es importante que cumplas la misión que Jesús, la única encomienda que Jesús nos dejó antes de ir y hacer discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no hay más que eso. Creo que ahora sí, como dice el meme o el chiste, no solamente una cosa te pedí. Básicamente Jesús solamente una encomienda principal nos dejó. Obviamente, y muchos me dicen, es que para acceder al cielo que tienes que estar libre totalmente de pecado. Sabes, a veces malentendemos lo que es la Biblia. La Biblia es el manual de vida. Amén. Y la Biblia nos la dio Dios y es inspirada por Dios para que tu vida sea plena aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque muchos y dicen, ay, es que, un ejemplo, tomar, es que esto, es que aquello. No necesariamente Dios nos lo advierte porque, ay, es que tú si lo haces, ya no accederás a mi reino. Y Jesús lo hace porque sabe el mal que hace a ti aquí en la tierra. Claro. Todo lo que Dios nos deja en la Biblia es para nuestro bienestar. Pero Él es un caballero tremendo. Exactamente. Pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Y es lo que no entiende la humanidad. Que la humanidad quiere seguir viviendo en Cristo, en Jesús, pero seguir haciendo lo que el mundo te enseña. Es que tienen una mala perspectiva de quién es Dios. Si tuvieran, o si más bien conocieran y se dieran la oportunidad de conocer quién es Dios verdaderamente, quién es Cristo, no pensaran de esa forma, porque piensan que venir a Dios es un manual de cosas que te va a prohibir, pero Exacto. no es así. Es que Dios no te prohíbe nada. Por Vuelvo a eso. lo mismo, Dios te da el instructivo de vida Y un libre para albedrío. que no te equivoques. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando te equivocas, y lo hemos visto muchas veces, cuando te equivocas, cuando cometes los errores en el mundo y vienes a Dios, vienes porque dices, ya vine a Dios y Dios me va a quitar todo esto. Y no entendemos que todo eso son consecuencias de nuestras decisiones. Así es. Y Dios no nos las va a quitar. Más bien vamos a poder tomarlas ahora con una visión distinta. Así es. Pero no quiere decir que ya por eso todo es tu borrón y cuenta nueva. No. Y hay algo poderoso. Dios va a usar tu pasado para bendecir tu futuro. ¿Por qué? Porque tu pasado solamente va a hablar de un testimonio milagroso que Dios obró en ti. Por eso dice Mateo 3:33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando tú vienes del mundo, vienes cansado, vienes harto del mundo y necesitas llenarte de la palabra de Dios para ser vaciado del mundo. Por eso es que la mente puede ser renovada por medio de la palabra de Dios. Y tu mente se renueva, creo, si bien no escuché el otro día a un doctor hablando de eso, cada 4 años o cada 5 años por ahí. Se te puede renovar toda tu mente. O sea, de que tú estés en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Entre más palabra tú tengas, de que esa palabra no solamente la leas por leerla, sino que la palabra de Dios realmente traiga una renovación, que sea una lámpara, que alumbre tus pensamientos, tus ojos, y puedan realmente traer una transformación absoluta en tus pensamientos. Porque si tus pensamientos están alineados al propósito de Dios, todo lo demás va a estar en orden. Todo lo demás va a estar en orden. Exactamente. Y es eso el por qué muchas personas llevan muchos años en una iglesia, pero siguen sin conocer a Jesús. O siguen sentados en una silla. Exacto. ¿Por qué? Porque el ir todos los domingos a una iglesia no te hace cristiano. Y el no irlo tampoco no te hace no serlo. Así es. Entonces, es muy importante el realmente estar más que involucrado con la iglesia, estar involucrado con Dios. Amén. Tener una relación con Él. Una intimidad con Él. Con Dios. Porque eso es lo que realmente te va a ayudar y te va a traer esa sanidad, te va a traer esa restauración y ese cambio de dentro hacia afuera. Amén. No es mágico. No es como por arte de... Pero también depende mucho de cuánto tú quieras esa liberación. Exactamente. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso más adelante, que estés dispuesto a sacrificar. Amén. Sacrificar tu comodidad por Cristo. Exactamente. Y bueno, para salir ya un poquito del tema de servicio, de lo que es servir,
quiero hacerte unas preguntas hoy, Arlene, Ok, y que me las contestes como dicen muchos, al toque. al toque. O sea, como venga, Ajá. ¿ok? La primera es, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la frase servir a Dios?